Su Excelencia, señor Václav Valek, presidente del Consejo de Derechos Humanos. Su Excelencia, señor Chava Korosy, presidente de la 77ª sesión de la Asamblea General. Su Excelencia, señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Señor Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Honorables altos dignitarios, ministros, representantes permanentes, delegados, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, señoras y señores. El gobierno de Colombia se ha trazado el objetivo de superar la violencia para alcanzar la paz total y el buen vivir de la población, con la profunda convicción de que la paz, además de ser un deber y un derecho fundamental, debe ser la base de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en la armonía con la naturaleza. La paz total es la apuesta para que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los seres humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos. Se trata de generar transformaciones territoriales, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el aseguramiento irregular de riqueza. Por esta razón, el gobierno colombiano creará el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, liderado por el Ministerio de Igualdad, en cabeza de la señora Vicepresidenta de la República, con el objetivo de formular y ejecutar las políticas y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales e impulsar el goce del derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad, así como la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados. El objetivo de la paz total surge de los aprendizajes y conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada por el Acuerdo de Paz entre el gobierno y el grupo guerrillero de las extintas FARC, que ha puesto en evidencia la relación entre la violencia y el narcotráfico, así como las causas históricas y estructurales del conflicto. En este aspecto, Colombia propone una nueva política sobre drogas, con un enfoque de derechos humanos para dejar atrás el prohibicionismo como paradigma dominante, implementando estrategias que atiendan las causas estructurales de este fenómeno, como la pobreza, la falta de acceso a oportunidades, la sociedad de la competencia y la debilidad institucional, entre otras, y generar una regulación basada en el cuidado de la vida, con enfoque territorial, con prevención ambiental y diferencial. Señor Presidente, se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoce que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Después de 75 años, el anhelo inspirador de la Declaración por un mundo en paz, en el que impere el respeto por la dignidad humana mediante el goce efectivo de los derechos humanos, continúa vigente frente a múltiples y nuevos desafíos. Hoy la guerra se hace presente. Hoy la paz debe hacerse presente en el mundo. A 30 años de la Declaración y el programa de acción adoptados en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, quiero hacerles una invitación a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de robustecer el sistema de protección de los derechos humanos en el mundo, identificando los principales desafíos y tomando acciones concretas para afrontarlos. Este ejercicio de reflexión y construcción de acciones debería tener lugar
en el marco de una tercera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, tal como fue previsto hace 30 años, para dar la debida continuidad a las conferencias llevadas a cabo en Teherán en 1968 y en Viena en 1993. Las conmemoraciones de los 30 años de Viena y de los 75 años de la Declaración Universal, en las cuales el Alto Comisionado nos está proponiendo actividades muy importantes, son una oportunidad apropiada para identificar qué derechos requieren especial atención en este momento y cómo fortalecer los instrumentos de protección y prevención de violación de los mismos. La tercera conferencia podría tener lugar en 2025 o 2026, luego de la Cumbre del Futuro en 2024, que también está promoviendo el Alto Comisionado. Todos estos esfuerzos tendrán el respaldo y la colaboración que se requiera del Gobierno de Colombia. El Sistema Universal de Derechos Humanos, del que es parte central este Consejo, fue creado para ayudarnos a superar los retos que subsisten para lograr este anhelo. Por ello, mi gobierno ha decidido profundizar el trabajo que adelanta Colombia con el sistema, ratificando instrumentos como el Acuerdo de Escazú, iniciando el trámite ante el Congreso para la ratificación del protocolo facultativo contra la tortura, reconociendo la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para investigar denuncias individuales y retirando las declaraciones interpretativas al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otras medidas. Mi gobierno además se comprometió a hacer efectiva la invitación abierta a los procedimientos especiales y renovó el acuerdo de sede que regula el funcionamiento de la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dándole continuidad por lo menos hasta el año 2032. Ello permite proyectar el trabajo y la cooperación con la oficina a mediano y largo plazo para dar cumplimiento a la implementación del acuerdo de paz, la correcta marcha del sistema de justicia transicional y la búsqueda de la paz total, de tal manera que Colombia se convierta en una potencia de vida donde los ciudadanos puedan disfrutar de manera efectiva sus derechos fundamentales. Colombia se ha comprometido con la búsqueda de la justicia social y la justicia ambiental como elementos esenciales para consolidar la paz. Por ello, la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una prioridad, para lo cual requerimos de la cooperación y el trabajo conjunto con el sistema y la comunidad internacional. Para nuestro gobierno es una prioridad atender las recomendaciones de la CIDH en materia de protección y salvaguarda de la protesta social. La juventud colombiana durante los últimos años ha alzado su voz por defender sus derechos y hacer transformaciones estructurales. Sus reclamos han abordado las profundas desigualdades sociales y han apostado por un cambio. Es por eso que la reivindicación y la reparación a las víctimas del estallido social debe ser parte de la ruta de trabajo para la garantía de los derechos humanos en nuestro país. Colombia aspira a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, con el deseo de poder compartir con toda la comunidad internacional las enseñanzas de lo que hemos sufrido en medio de una grave crisis de derechos humanos y de lo que hemos intentado para superarla con nuestros logros, aciertos y desaciertos. Creemos que esa es la mejor forma de agradecer al Consejo de Derechos Humanos y a los órganos que lo rodean el valioso apoyo que nos han brindado para fortalecer el Estado social de derecho en nuestro país y buscar una paz basada en el respeto y la realización de todos los derechos humanos y de esa manera contribuir a que avancemos juntos hacia dicho objetivo en el mundo entero. Muchas gracias, señor presidente.
Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.